Una de las realidades que más lastiman a nuestro pueblo es la desigualdad social que cada día se hace más profunda. Los gobiernos de las últimas décadas han aplicado políticas económicas que solo benefician a los grandes capitales nacionales y extranjeros y a sus socios en el poder. Por eso, la reforma fiscal promovida por el gobierno usurpador busca mantener los privilegios fiscales de las grandes empresas y cobrar más impuestos a los trabajadores, a los empleados por su cuenta y a las pequeñas y medianas empresas. Los gobiernos neoliberales han destinado el gasto público a pagar la deuda externa, a solventar los onerosos gastos de la alta burocracia. Hoy, de cada peso del erario, 70 centavos se usan para pagar el funcionamiento del gobierno y a subsidiar los negocios de unos cuantos empresarios, mientras han abandonado la inversión en el campo, en el sector productivo, en la salud, la educación y la cultura. El gobierno dice que necesita más dinero, pero no está dispuesto a reducir sus gastos. Hoy los trabajadores pagan más impuestos que las empresas. Eso sí que es injusto, pues unos cuantos empresarios, los más ricos, se quedan con el 40% de la riqueza nacional, mientras millones de trabajadores apenas les toca el 25%. La reforma fiscal que busca imponer el PAN y el PRI es inequitativa, pues pretende crear nuevos impuestos para los trabajadores y las clases medias. Además, propone una creación de un nuevo impuesto a la gasolina, que provocaría una escalada de aumento en los alimentos básicos y en los bienes de consumo general. Por eso no puede aceptarse esa reforma dictada por el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cómo afectaría a la gente esa reforma fiscal en caso de ser aprobada? ¿Cómo afecta esta reforma fiscal a la gente común y corriente? Bueno, como esta reforma va a golpear a las empresas, medianas y pequeñas principalmente, que son las que mayor número de trabajadores emplean, entonces el CETU va a resultar que es un impuesto en contra del empleo. Lógicamente también va a castigar al crecimiento de la economía. Acompañando a esta propuesta del CETU, el gobierno ha propuesto que los gobiernos estatales cobren impuestos sobre gasolina, diésel, refrescos, cerveza y tabaco. Esta es una propuesta para pasarle a los estados el costo político de contribuir a un incremento de precios. En la propuesta fiscal de Calderón no ahorra el gobierno, incrementa los impuestos a la mayoría y no contribuye al crecimiento de la economía. Es una propuesta que crea un nuevo impuesto. Este nuevo impuesto se llama CETU, Contribución Empresarial a Tasa Única, que consiste en aplicarle una tasa del 19% a las ventas de las empresas y de las personas, con algunas deducciones mínimas. El CETU obligará a muchas empresas a cerrar o a entrar en la informalidad. Resulta ser 3 o 4 veces más la tasa que actualmente pagan las empresas que están sometidas a mucha competencia y que por lo tanto tienen tasas de utilidad muy bajas. Resultarían imposibilitadas para pagar. Este nuevo impuesto, el CETU, no elimina los privilegios fiscales que existen para las grandes empresas. El CETU permitirá a las empresas deducir sus impuestos si hacen inversiones, es decir, compran maquinaria, inventarios y bienes inmuebles. Eso solo beneficia a los grandes capitales que pueden hacer esas compras. El CETU le carga la mano a los contribuyentes cautivos y va contra el salario de los trabajadores. Con este nuevo gravamen, los salarios y prestaciones de los trabajadores dejarán de ser deducibles de impuestos y se convierten en costos de producción para los empresarios. El CETU elimina el crédito al salario y en su lugar crea el subsidio al empleo. Pero cuando hacemos la suma del crédito al salario y la resta del subsidio al salario, nos encontramos que el trabajador de todas maneras va a pagar más, porque el subsidio al salario, que es el que propone el gobierno, no compensa la pérdida por el crédito al salario.
Un trabajador que gana 3,000 pesos mensuales hoy recibe el beneficio del crédito al salario y se lleva a casa 3,274 pesos. Con el nuevo régimen fiscal recibiría por el subsidio al empleo 3,236 pesos. Un trabajador que gana 5,000 pesos mensuales de sueldo hoy recibe 5,066 pesos y con el nuevo régimen propuesto recibiría 4,667 pesos. A las clases medias también les afectará de manera directa. A las personas contratadas por honorarios o con ingresos propios se incrementarán sus impuestos. Por ejemplo, para quienes tienen ingresos de 10,000 pesos, después del impuesto sobre la renta, reciben 9,190 pesos. Pero con la reforma fiscal se quedarían con 8,964 pesos, pero la reforma no queda ahí. A los que ganan 35,000 pesos o más, solo incrementarán sus impuestos en 848 pesos, independientemente de si es Carlos Slim o el plomero de la esquina. Por el otro lado, el trabajador también va a resultar golpeado. La empresa no va a poder deducir como un gasto legítimo el costo de la seguridad social para sus trabajadores. Lo que en realidad el proyecto está buscando es que la empresa elimine la seguridad social y elimine las prestaciones, o bien les dé un valor en términos de salario. Va a ser una invitación a las empresas para que dejen de pagar prestaciones en especie. El impuesto contra la informalidad gravará los depósitos mayores a 20,000 pesos, pero no cobrará las operaciones de la bolsa donde se dejan de pagar miles de millones de dólares. No es posible mantener el ritmo de gasto que hizo la administración de Vicente Fox y que esta administración ha continuado. Durante la administración de Vicente Fox, el gasto total creció de 132,000 millones de dólares a 207,000 millones de dólares. Es decir, aumentó 75,000 millones de dólares. De este gasto, lo que aumentó la inversión, obra pública física, solamente fueron 1,000 millones de dólares. 74,000 millones fueron gastos que no se dedicaron a inversión física. Sabemos que el gasto corriente en salarios aumentó 15,000 millones de dólares, la papelería, la electricidad, los automóviles, la gasolina que gasta la burocracia aumentaron 20,000 millones de dólares. Este gasto no es sostenible y no se va a poder sostener, no importa cuántos impuestos aumentemos. La propuesta de Calderón no responde a las necesidades de México.